Hola mamis, buenos días. Bienvenidas a Inusho TV, este espacio dedicado a las mamás que nos encontramos en el proceso de crianza y que estamos buscando opciones y temas para educar mejor a nuestros hijos. Yo soy Denise Talamantes y el día de hoy les traigo una invitada, una pediatra que les recomiendo muchísimo, se llama Adriana Limón. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Denise. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema, pues, interesante para la época, para esta época del año. Por ahí he tenido la oportunidad de platicar con algunas mamás, y pues han tenido incidencia en sus hijos justamente de este tema que se llama, o que nosotros conocemos en el mundo, en el bajo mundo, por decirlo así, que no somos médicos, pero lo conocemos como alergia estacional o alergias estacionales. Entonces, pues bueno, lo primero que quisiera que nos platicaras, Adriana, es, ¿qué es esto de la alergia estacional? Claro que sí, mira, en sí las alergias las clasificábamos antes en estacional y perenne. Okay. La diferencia básicamente era la duración de los síntomas. Las estacionales son alergias que por definición no persisten en todo el año. Okay. Se presentan en primavera. Con la definición, haz de cuenta, son menos de 4 días a la semana, menos de 4 veces, menos de 4 semanas. Okay. Y las perennes son las que persisten todo el año, son niños que tienen los síntomas alérgicos todo el tiempo. Ahora la Organización Mundial de la Salud cambió las definiciones y las dividió en intermitente y persistente. Es más fácil, ¿no? Es más fácil diferenciar. Más práctico. La estacional también se le llama fiebre del heno, ¿no? Okay. Y la diferencia con las demás básicamente se llamaba estacional o se agudiza en los cambios de estación. Que puede ser que está muy relacionado con las causas. Que puede ser por esos cambios de estación que mencionas, están más marcados ahorita en primavera, sí, y luego en invierno, ¿no? Son dos. Okay. Primavera, verano, y entrando el otoño. ¿Por qué? Porque la principal causa de las alergias, todas, es el polen. Okay. Entonces, ¿qué pasa con la primavera, las flores, el polen de las gramíneas? Las gramíneas es este pastito que yo creo que han visto en todos los jardines, que tiene una como especie de triguito. Sí. Entonces, eso se desprenden ciertos cambios de estación y hace que los síntomas alérgicos o que ciertos niños se agudicen, ¿no? Los que tenemos niños alérgicos ya sabemos, así cerquita del cambio de estación, 15 días antes o 20 empiezan. Ya sabes que... Entonces, básicamente por eso se le llama estacional. Los principales cambios marcados son primavera y verano y el otoño. Y en el otoño también hay este proceso en las plantas, ¿también sucede de la misma manera? Los principales son el polen. El número 1. De ahí adentro vienen, las gramíneas, el pasto y algunos árboles como el olivo, que son de los más frecuentes. Después la segunda causa son los ácaros del polvo. En el otoño, por ejemplo, esto es por el aire. Okay. A los niños con alergias estacionales el aire les afecta mucho. ¿Por qué? Pues porque se desprenden todos. Hay muchas partículas. Entonces, después vienen los animales. Claro. Las mascotas. Y entonces, todos estos alérgenos son los que producen los síntomas. Te decía, hay niños que son muy marcados en estaciones, o no tantos, y hay niños que no importa. Oye, dime algo, un niño que es, ahorita tú dices, ¿tienes un hijo alérgico? Son atópicos los 3, pero por ejemplo el más chiquito sí. Sí. ¿Tú sabes, es una condición que se desarrolla desde el nacimiento? O sea, tú ya sabes que si desde chiquitos te empieza a enfermar, ya sabes que o es algo que van desarrollando, de repente algo que no había vivido en el ambiente, de repente sucede. Básicamente aquí tenemos que mencionar los síntomas, ¿no? Aquí sí, claro, platícanos los síntomas de la rinitis alérgica, que es el moquito son 3. Transparente. Básicos. Entonces es rinorrea, que es moquito transparente y hialino. Es obstrucción nasal, constipación, o sea, están mormados o no pueden respirar, obstruidos. Y y prurito. ¿Eso qué es? Son niños que se rascan. ¿Que les da comezón en la nariz? Son los 3 básicos. Okay. Entonces tiene que tener moquito, obstrucción nasal, prurito. Y hay algunos otros... ¿Los 3 tienen que tener? ¿O con uno ya se puede considerar? No, porque de ahí diferenciamos las causas. Puede haber también conjuntivitis. Okay. O sea, por ejemplo, desde cuenta el niño entra en contacto, no sé, con el pasto. Y estornudos. Entonces son los 5 básicos. Los que tienen que estar presentes son los estornudos,
la obstrucción nasal y el moquito. La comezón es, de repente, hay un signo muy típico que decimos en niños alérgicos que es un plieguecito aquí. Como todo el tiempo se hacen así. Se les hace una rayita. Ajá. Entonces, ya de ahí, obviamente tienes que diferenciar la principal causa, ¿no? Que se fuera una infección. Pero sí es bien importante porque en las escuelas sí es una bronca, ¿no? Por ejemplo, yo a Diego ya las maestras dicen, ay señora, ya va a entrar la primavera, ¿verdad? Ya trae ahí el moco todo el tiempo, pues sí. Y porque además, bueno, tú eres doctora, pero además de eso ya conoces a tu hijo. O sea, lo acabas de mencionar ahorita, ya nomás se acerca el cambio de primavera y dices, ya sé que va a empezar con estos... Es donde más se con estos síntomas. Pero yo como sé, por ejemplo, yo como sé cuándo se trata de una gripa o cuándo se trata de una alergia estacional. Por eso te decía, ¿es algo que desde chiquita va a tener? O... No, ahí contestando esa pregunta, normalmente las rinitis alérgicas comienzan después de los 2 años. Aunque puede haber niños que tengan manifestaciones desde los 6 meses. En los niños alérgicos es bien raro que solo presenten una afección de un sistema. Por ejemplo, un niño más chiquito que empieza, son tres básicos, que son el respiratorio, la piel, que es súper frecuente, la piel, sí, y el intestinal. El intestinal es el más grave, ¿no? Los niños con alergia a proteína de la leche. Claro, esos son como de los... Pero casi siempre los que son, por ejemplo, Diego, mi hijo, es la nariz y la piel. Él es de la piel súper atópico, entonces casi siempre van juntos. Y la otra cosa que es muy ligada a las rinitis alérgicas es el asma. El asma es una de las principales manifestaciones respiratorias alérgicas que tenemos. Okay. Entonces es muy frecuente que tengan 2 afecciones. Realmente cuando son, te digo, tienes que checar mucho en tu niña. Por ejemplo, sí es muy fácil distinguir una gripa porque no le va a dar gripa todos los meses 3 días, ¿me entiendes? O sea, tú dices, no sabes que ella tiene, yo ya he visto que todos los meses pues está así, ¿no? Claro. Es un niño que se ve bien. Claro, que come bien, que está bien, que se siente bien, que no no tiene fiebre, que crece, todo normal. Pero trae el moco. O la obstrucción. Y también, digo, a la hora de clasificarla en lo que te decía, intermitente o persistente, las clasificamos en leve, moderada y severa. Claro. Hay niños que tienen sus síntomas y ni siquiera requieren tratamiento, y hay niños que ni siquiera les impide hacer su vida normal. O sea, las moderadas o las graves son niños que duermen mal porque respiran por la boca, que se despiertan se les cierran los ojos, que no pueden hacer un deporte, que, por ejemplo, empiezan a hacer educación física y se congestionan y se tienen que salir. O sea, depende de qué tan limitantes son tus actividades, que no aprenden bien en la escuela, que no duermen bien, que no pueden hacer su vida normal, en la severidad de los síntomas, y de ahí depende el tratamiento. Y yo creo que ahí también ya es algo que no puedes pasar desapercibido, ¿no? Ahí te das cuenta. Nos acompaña Cristina González, Oralia Ortega, Etania Aguilar. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Aquí aprovechen que tenemos a la doctora aquí para responder a todas sus dudas, una duda puntual. Entonces, sí, efectivamente, cuando llegas a la escuela, a mí todo, en determinada época del año, supongo que es en esta cuando se agudizan, te mandan una circular o te dicen, si tu hijo tiene mocos, no lo mandes. Pero entonces tú dices, bueno, es que es imposible que el niño jamás tenga mocos, sobre todo a esa edad, pero tendríamos entonces que ver otros síntomas, ¿no? Sí, fíjate que el otro día daba una plática en una guardería en diciembre, porque estaban, pues, así, ¿no? Todos los niños enfermos, el papá se enoja porque no se lo reciben, y el maestro dice, claro, voy a saber si va a contagiar. Ajá. Yo les decía que una alergia jamás va a dar fiebre. Ok, o sea, entonces primer síntoma. Si el niño tiene fiebre, el niño tiene una infección. Fiebre no, eso sí, no lo mandas a la escuela jamás. Claro, y tampoco fiebre significa que tenga bacteria en el antibiótico. Tiene una infección, probablemente viral, porque el 90% son así y hay que tratarla, pero no es una alergia. No es para ir a la Los escuela. Niños con alergia pueden enfermarse más frecuentemente, sí. Entonces, tú sabes que tu niño es alérgico, pero y de repente ya empieza con fiebre, cambia las características del moquito. ¿Esta alergia se puede mutar a infección? O sea, se puede ser como una alergia y de repente pues no le hacemos Pues es que cambian las características, por ejemplo, deja de comer el niño, o está irritable, o se siente mal, o está decaído, lo que tú empiezas a ver cuando tienen gripita o una faringitis, ¿no? Entonces, ahí tú dices, no, pues ya no es su alergia de siempre. Es otra cosa. Tú como mamá, igual luego dices, no, ¿sabes qué? Este moquito es el de siempre, y está bien, ahorita ya lo veo decaído, ya no está comiendo, aunque no hagan fiebre. Claro. Porque no siempre hacen fiebre. Ya lo ves decaído, ya te deja de comer, o te dice que le duele la cabeza, o así, probablemente tenga una infección. En general, los niños, por ejemplo, los que tienen síntomas severos, se congestionan mucho, los estornudos son muy característicos, pues son muchos y seguiditos, se llaman en salva. Entonces,
ya ahí comienzan a cambiar, tú como mamá o como te das cuenta. Y en la escuela los identifican. Claro. Por ejemplo, es porque también los conocen, ¿no? Los ven día. El niño lleva con el moco toda la vida y es muy difícil que la infección esté ahí presente toda la vida. Claro, claro. Y que además el niño jamás deteriore su estado de ánimo con una infección de toda la vida. O se rascan o así. Entonces, ahí lo importante es avisar que tiene una alergia y pues si se puede tratarla, porque sí mejoran. Hoy te platicamos del tratamiento. Auralia nos pregunta, ¿las alergias son hereditarias? No son hereditarias, pero sí es súper importante los antecedentes. No sé, por decir, me preguntabas de mi hijo. Ajá. Yo soy súper atópica. Okay. O sea, yo tengo, es otra clasificación de alergias a muchísimas frutas. Las mías son muy alimentarias. Entonces, no es hereditaria, pero sí es muy importante si el papá fue asmático. Las rinitis alérgicas normalmente los papás a veces las padecieron. Entonces, sí es súper importante los antecedentes. O sea, digamos que no necesariamente es que se herede, pero es un factor, o sea, es un factor de... Por ejemplo, tú llevas al niño y tiene una rinitis leve y a lo mejor te dice la mamá, es que yo fui asmática, o el papá te dice, es que yo fui intolerante a la proteína de la leche. Claro, entonces ya va a ser... Casi siempre encuentras algo y no es hereditaria, pero sí es un factor muy importante. Okay. Por eso nosotros te preguntan de las alergias así, cuando tú llevas a un niño a la consulta, te preguntan de las mamás y los papás las alergias siempre. Asmáticos, alimentarias, porque sí para nosotros es un dato importante. Ahora sí, a ver, platícanos sobre el tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Ya conocemos a nuestro hijo, vemos que Ivana yo creo que sí tiene algo que tiene un poquito transparente muy seguido, o sea, como dices tú, todo el año tiene moco, ella está muy bien y es importante diferenciar cuando sabes que ya tiene fiebre, se le ve el ojo triste, no quiere comer, entonces ahí sí, no es algo, mira, no es algo de... Antes del tratamiento te voy a hablar del diagnóstico. A ver, háblame. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? La historia clínica es súper importante, ¿no? Okay. Los antecedentes y esto que te platicaba de cuántos días de la semana tú ves a tu niño así y cuántas semanas. No, la verdad es que sabes que 3 días y luego 15 días está bien. Y así. Entonces, eso nos permite ver si es intermitente, puede ser estacional o persistente, ¿no? Y cuando es así, de pronto no le tomas esa, como se le quitó, pues ¿seguro? Es que eso depende mucho del tratamiento. Okay. Ahora, el diagnóstico aparte de eso están las famosas pruebas cutáneas, que es una de las formas más fáciles de identificar el alérgeno. ¿Qué pasa con una alergia? Si yo soy alérgico a esto y tú ya no me lo pones, pues no me pasa nada. Ni siquiera es irnos a los medicamentos directos. Soy alérgico, identifiqué que es el árbol de mi casa, pues... Eso está difícil, ¿no? Sí. O sea, entonces, las pruebas cutáneas nos permiten detectar alimentos, pólenes. Los más frecuentes en nuestra entidad son los que... ¿Dónde se hace? Normalmente los mandamos al alergólogo. Eso sí es un tema de especialista. Ellos te ponen los diferentes alergenos, los más frecuentes, y enfocada a tu historia, ¿sabes qué? Yo creo que puede ser esto, esto y esto. Entonces, la reacción que se detecta y se detecta el desencadenante, de ahí depende, pues, retirarlo y el tratamiento. Como te comentaba, ya después de diagnosticar, ¿sabes qué? El niño salió alérgico al polen, a los ácaros y así. Los ácaros es como bien fácil en la casa, ¿no? Lo único que tienes que hacer es hacer cambios en los hábitos. Por ejemplo, las sábanas, lavarlas a temperatura elevada, cambiarlas seguidos. La secadora antiácaro. Entonces, el niño que sale así, ¿no? Pues el polvo, básicamente. Oye, perdón que te interrumpa. Esta prueba cutánea que me mencionas es, ¿cómo la haces? O sea, haz de cuenta que ponen el alérgeno. Yo llevo a mi hija al doctor y brazos. Y entonces tú detectas una ronchita que debe de medir un determinado diámetro. Okay. Entonces, si por ejemplo hace reacción y llega a las características para poder determinar una alergia, se marca. Okay, ¿Sabes qué? Te ponen un montón. De los más comunes, supongo. Hay niños que salen alérgicos a cosas que comen de super rutina, ¿no? No sé. El huevo. Ajá. Entonces, las retiras y es un arreglado. Cuando es algo leve, la verdad es que pues es sencillo. Pero cuando son cosas graves, sí vale la pena hacerlas para retirar los alérgenos y además dar tratamientos. Porque entonces, o sea, puede ser que se exponga al pasto, y le den estornudos 5 minutos. Pero no estás en el pasto. Pero puede ser que se ponga súper mal, que se obstruya completamente, que lagrimee, que haga conjuntivitis. Entonces, esos niños son los que vale la pena detectar y dar tratamiento y retirar el alérgeno. ¿Qué pasa con las pruebas cutáneas? Pues que el tratamiento, pues son las famosas vacunas que conocen ustedes, que es la inmunoterapia, pues es largo y es caro. Entonces, no todo el mundo puede. Te vacuno contra el tiempo que dura el tratamiento, pero pues es un tratamiento que cuesta
y que hay que ponerlo para desensibilizarte al polen. Entonces, la gente que no puede con esto, simple y sencillamente lo evitas, ¿no? Okay. Entonces, además sería mejor, ¿no? O sea, en lugar de estarte vacunando contra los piquititos en determinado tiempo, a lo mejor evítalo. Si es una cosa sencilla, claro. Decía, pues la verdad es que si ya sé que son estas 3 cosas, pues lo evito, ¿no? Si está haciendo aire, pues no lo saco. Exacto. Si es un niño que se pone muy mal, que sus síntomas son muy severos, que limitan, como te decía, su vida, su aprendizaje, su sueño. Valdría la pena entonces el tratamiento. Y los tratamientos medicamentosos pues son sencillos, ¿no? O sea, por ejemplo, las rinitis leves, podemos usar un antihistamínico que les va bien y un esteroide nasal. Hay veces que las damos por 6 meses y se retiran. Aquí, como todo, es, por ejemplo, empiezan chiquitos los niños, hay veces que se quitan. Si empiezan más grandes, hay veces que persisten. Incluso hay alergias que surgen en la pubertad, porque no surgen de niños, que surgen más grandes. Entonces, por ejemplo, las vasoconstrictoras. ¿Cuáles son? ¿Cómo se manifiestan? Las que son, hace cuenta, cambio de clima o cambio de temperatura. Esas son más empiezan, por ejemplo, a los 14 años. Yo creo que yo tengo esa alergia. Por ejemplo, la gente que se levanta y por el cambio de temperatura temprano se congestiona. A mí me pasa y estornuda así 10 minutos y están bien. Sí, esas son vasoconstrictoras. Esas no tienen tratamiento, son muy sencillas, no son molestas, pero tú ya sabes que si cambia de frío a calor, o que si cambia de lluvia te va a dar como el ratito y se va a quitar. Y se va a quitar, así es. Entonces esas son sencillas y esas no son chiquitos, esas empiezan en la pubertad. Entonces las rinitis leves las tratamos con un antihistamínico y con un esteroide nasal, con medidas preventivas y con retirar los alérgenos. Este tratamiento que mencionas, bueno, evidentemente lo primero sería pues hacer un diagnóstico, como bien lo mencionas, para entonces ya saber. Diagnosticarlo bien, clasificarlo bien, porque dependiendo de la severidad y de los síntomas, va a ser el tratamiento. Es el tratamiento. Entonces, lo primero es el diagnóstico. Dependiendo del diagnóstico, ese tratamiento que mencionas, hablando de algo sencillo como la rinitis alérgica, supongamos que es algo así de fácil, el antihistamínico y esto que mencionas es, o sea, cada año tendrías que tener el tratamiento cuando venga esa temporada o después de un par de sesiones se quita. Mira, si son estacionales y los síntomas son así, leves, que te dice la mamá, la verdad es que 2-3 veces al año le pasa, no es. O sea, tú te preparas para que en esa época va a estar así y ya, ¿no? Ok. Si está ya en un grado intermedio, que sí son como todos los meses, que sí son algunos días de la semana, que es molesto hasta para la mamá porque te dice, es que todo el tiempo, pues es que sí, el niño con el moco allá afuera todo el tiempo. Todo el tiempo, y que no te lo reciben en la escuela y que no pueden nadar. Todo el embarradero todo el tiempo, pues no se saben sonar, están chiquitos, entonces ahí sí iniciamos este tratamiento. Yo normalmente se los inicio entre 4 y 6 semanas y vamos viendo la respuesta. Hay niños que responden muy bien, después de eso lo suspendemos y lo vigilamos, ¿no? ¿Y lo común es que después de ese tratamiento se quite? Pues normalmente si son muy leves, sí. Sí. Y te decía, o sea, si se desensibilizan o mejoran, hay veces que, la verdad es que yo ya, por ejemplo, cuando son un poquito más de 6 semanas, hay veces que los damos 6 meses y sí mejoran. Okay. Y luego ya, por ejemplo, identificas, no sé, ya en el final de año con el invierno y eso, hay veces que se intensifica un poquito para entrar al invierno o en el otoño, o tú ya sabes que en los 2 cambios de estaciones principales, que son los que te mencionaba, a lo mejor va a ocupar esas 3 semanas del cambio de estación, que son 15 días antes o 3 semanas antes y los primeros días. Ajá. Por ejemplo, ahorita entró la primavera y ve el aire. Las lluvias. 15 días. Entonces, todos, a lo mejor si es muy, muy marcado que es en esas estaciones, le das el tratamiento 3 a 5 semanas, ¿no? Para que esté bien, para que no tenga problemas en la escuela y ya. Y aquí lo importante es, en la escuela, pues que tu pediatra te haga como una carta, nota donde diga que lo estás tratando, que lo estás viendo, que estás seguro de que es algo alérgico y que no tiene riesgo para contagiar a los demás niños, claro. En tu experiencia, ¿cuál es la alergia de mayor prevalencia? O sea, puede haber, como bien decías, severas, puede haber pero ¿qué es lo más común? La rinitis alérgica leve es la más frecuente de todas las alergias. O sea, la presentan, alguna vez en la vida la van a presentar hasta 20 a 30% de los niños, aunque sea una etapa de su vida. Pero es bastante elevado el porcentaje. Y la rinitis alérgica leve es la más frecuente de todas las alergias. Aquí, o sea, son las que vemos en el consultorio, el típico moquito, un poquito que no se le quita a los niños, pero las alimentarias, que
no es tema de hoy, pero han repuntado mucho. Que luego platicamos de los hábitos que tenemos actualmente. Entonces, las de bebés, las intolerancias que son, como todo, tanto las rinitis son sobrediagnosticadas. De cada tantos niños que tú ves que están en tratamiento, hay unos que no la tienen. La otra prueba de laboratorio que podemos hacer es solicitar una inmunoglobulina, una IgE, que es la que vemos. Pero es muy inespecífica. Puede ser que tenga una rinitis alérgica no se eleve, o puede ser que se eleve y ya te da el diagnóstico. Pero como es inespecífica, no vale a veces la pena el gasto. Es más importante irnos a... Bueno, yo soy de como veo al niño. O sea, los laboratorios te pueden decir una cosa, pero lo más importante la práctica, es ver la evolución del niño, cómo está. Entonces, sí, la rinitis alérgica leve es la más común todas, pero de pronto es sobrediagnosticada. O sea, pudiéramos estar... que no tenga, o que no ocupe el tratamiento. Exacto. Entonces, ¿cuál es tu, ya para concluir, saludando a Gaby, buenos días, ¿cuál sería tu recomendación a las mamás? O sea, que nos recomiendas, oye, ve a hacer el diagnóstico. ¿Cuál sería tu recomendación general para...? Mira, si comienzas a detectar que tu niño tiene, o sea, está siendo muy recurrente el moquito, porque también, la realidad es que hay niños que sí se infectan, y cada 15 días. Los niños que van a guardería, tienen derecho a enfermarse 14 veces al año. Me dicen, es normal, y yo no es normal, pero dentro de su... Imagínate la cantidad de virus que hay. Sí, la verdad es que sí presentan hasta 2 cuadros al mes, y no son alérgicos, son infecciones. Aquí es como, si es trabajo de nosotros, diferenciarlos y detectarlos. El papá te lo va a llevar si tiene la inquietud, pero si es trabajo tuyo, separarlo de... Si es alérgico, la verdad es que si se está infectando cada 15 días, hay que hacer algo. Entonces, tú como mamá, ¿cómo puedes hacer? Pues mira, si ya comienzas a ver que esto es repetitivo, pues hay que llevarlo al pediatra, ¿no? Hacer un recuento de algunos meses atrás y lo que te decía. Con una historia ya. ¿Sabes qué? Mira, cuántos días, o yo les digo, agarra una libretita. Claro. O en tu celular. En la noche está obstruido, porque sí hay muchos bebés así, están súper bien, pero en la noche... O tos, ahí van a de repente. Congestionen, o sea, están mormados, y eso no les impide, ¿sabes qué? No está durmiendo bien. Entonces ya los llevas y ya nosotros hacemos como la diferenciación. Se queda tranquila la escuela, se queda tranquilo el papá, ¿no? Sabiendo qué tiene. Pero sí, si detectas eso, pues lo llevamos. Lo primero es. Ya si tú ves que es muy ocasional, pues la verdad es que lo ves ahí en la casa, le das cualquier cosa y ya. Y te decía lo de la medicación, no los medicamos a todos, depende mucho de cada caso. Hay tratamientos muy sencillos y hay tratamientos muy severos, en donde sí hay que bloquear la IgE, los leucotrienos, o sea, para ya los niños que tienen síntomas más importantes y más limitantes con su actividad, que afortunadamente son los menos. Adriana, ¿cuáles son tus datos? ¿En dónde te podemos localizar en caso de que queramos llevar a nuestro hijo a que nos des un diagnóstico? Yo estoy en el hospital, en la Torre Médica Santiago, que está en el frente del Hospital Santiago de Querétaro, en el consultorio J20. Ok, bueno, de todas maneras voy a poner tus datos aquí en la publicación para que cualquier persona que quiera localizarte, pues te pueda acceder a ti, y pues como ya lo lleva mamis, lo principal es pues conocer a nuestros hijos, estar al pendiente, llevar a lo mejor una bitácora, no lo vamos a hacer toda la vida, pero así como llevamos una bitácora de otras cosas, podemos llevar como una bitácora, si vemos que tiene moquito, congestión, etc., entonces sería el primer paso para poder ir con el especialista y que nos ayude a no medicarlos. O sea, por ejemplo, si el niño del vecino tiene lo mismo, no necesariamente significa que el mío también. Entonces ahí sí es importante, sobre todo porque de pronto, por ejemplo, te decía, en los rinitis metemos esteroides, entonces no siempre se necesitan bien indicados, entonces son cosas que sí de preferencia hay que checar. O a lo mejor podemos estar ocultando los síntomas, ¿no? O sea, tú le haces un jarabe para algo, o pudiera ser por ejemplo, fíjate que la tos no entra en las alergias. A veces en algún, entonces ahí sí hay que ver, sí hay tos crónicas, son otras causas, pero los 5 que te mencionaba. ¿Los puedes nada más para concluir, para resumir, vuelves a repetir? Es el moquito hialino, se llama rinorrea. Obstrucción nasal, que es congestión, o sea, no respirar. Está como se oye. Y estornudos. Esos son los 3, la triada que nosotros
así es la triada de rinitis. Okay. Y aparte puede haber lagrimeo o conjuntivitis y prurito. Se rascan la nariz o se rascan los ojos. Okay. Sobre todo cuando les da como la crisis. Cuando ya se expuso al pasto. Y entonces empieza. Rodrigo, mi niño grande, se sale a jugar fútbol. Digo, le da mucha comezón, pues estornuda como 10 veces, se rasca la nariz, 10 minutos y se pasó. Okay. Entonces esos son como los signos principales. Ya cuando entra la tos, hay que irnos como por otro lado. Okay. Entonces sí no es como tan frecuente. Puede presentarse, pero muy leve y no es así como lo más común. Ok, Adriana, pues muchísimas gracias por esta información, por esta entrevista. Mamis, espero que haya sido muy útil esta información que compartimos el día de hoy, porque además pues es la mera época. Así que, pues bueno, si les gusta esta información, no se olviden de seguirnos en la próxima sesión de Inusio TV. También estamos en las redes sociales de Denise Talamantes, Facebook, Instagram, YouTube. Recuerden que siempre tenemos información valiosa para todas las mamás. Que tengan un excelente día y además un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Listo. Muy bien. ¿Cómo ves bien? Muy bien, muy bien. Pues sí, porque, o sea, tengo, como dices tú, también amigas que todo el mundo, ay, y en la escuela pasa eso. No bien, acá ya, a Diego ya me dicen, ay, señora, me dicen, no, la alergia de Diego va a entrar la primavera, ya saben. Y cuando son listas las maestras, ya saben. Y no, ¿qué crees? Que yo en la escuela me los traigo súper juntos. ¿Sí? A la doctora y a Vero, a la amiga de... Ah. Para que se deje. Por ejemplo, con las varicelas, que